¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos sueños parecen imposibles de lograr, incluso cuando fueron plantados por Dios? La historia de José no se trata solo de victorias, se trata del dolor de ser elegido, el peso de cargar con un destino mayor de lo que los ojos pueden ver. Imagínate ser traicionado por quienes deberían protegerte, vendido como esclavo, arrojado a prisiones injustas, y aún así mantener viva la certeza de que hay algo grande reservado para ti. ¿Qué impide que alguien se dé por vencido cuando todo parece perdido? José es la prueba de que los sueños de Dios no quedan anulados por las circunstancias, ni por el tiempo, ni por la injusticia, y que el camino para realizar estos sueños suele ser más duro, más solitario e increíble de lo que podríamos imaginar. Hoy comprenderás cómo Dios usó los sueños para revelar un propósito tan grande que ni siquiera el dolor pudo borrarlo, y cómo esa misma fuerza puede estar actuando silenciosamente en tu propia vida. El joven José, el hijo amado y diferente. ¿Alguna vez has sentido en lo más profundo de tu alma que naciste para algo más grande, incluso sin entender exactamente qué era? José cargó con este sentimiento desde muy pequeño. No era solo uno de sus hermanos. Había una luz diferente en él, una promesa que brillaba en sus ojos, incluso cuando todo a su alrededor parecía normal. Jacob, su padre, vio algo en José que no vio en sus otros hijos. Su amor por él era tan evidente que incluso le obsequió una túnica de varios colores, prenda rara y muy rica en la época, confeccionada con telas costosas y tintes que pocos podían permitirse. Esta túnica no era solo un regalo, era un símbolo visible de un llamado invisible. Pero donde hay favor, surge la envidia. Los hermanos de José no podían soportar la idea de que él fuera especial. Cada vez que José caminaba con su túnica brillante, su resentimiento crecía como una sombra silenciosa. Y José, con la inocencia de sus sueños y la pureza de su corazón, todavía no entendía la dimensión de la tormenta que se gestaba a su alrededor. En culturas antiguas como la hebrea y la mesopotámica, una túnica especial era un signo de herencia y liderazgo futuro. José, incluso sin querer, representó una amenaza directa a la posición de sus hermanos. Temían perder espacio, honor y poder. Ser diferente es una vocación, pero también una cruz. José empezó a vivir esta verdad desde muy temprano. Soñaba en grande, soñaba libremente, pero su entorno se volvía cada día más hostil. Y es precisamente en este escenario de amor declarado, envidia oculta y rivalidad creciente que Dios comenzaría a actuar de manera sobrenatural. ¿Alguna vez has notado que, a menudo, los ataques más grandes ocurren precisamente cuando estamos más cerca de lo que Dios ha planeado para nosotros? José estaba a punto de descubrir esto de la manera más dolorosa y al mismo tiempo más gloriosa. Una historia que parecía simplemente sobre favoritismo familiar estaba a punto de dar un giro completamente inesperado. Era hora de que José recibiera su primera visión concreta del gigantesco propósito que Dios tenía preparado para él a través de un sueño que nadie a su alrededor podría entender. Prepárate, porque cuando Dios habla, hasta los sueños más inocentes pueden sacudir los cimientos de la realidad. Y ya que has llegado hasta aquí, quiero hacerte una pregunta especial. Si Dios hablara hoy a través de un sueño, ¿qué propósito crees que revelaría para tu vida? Escribe aquí en los comentarios. Tu respuesta podría ser el primer paso hacia algo extraordinario que se está preparando para ti. Compartir es también declarar la fe, y quien siembra fe cosecha transformación. El primer sueño, la semilla de un destino inimaginable. ¿Alguna vez ha tenido un sueño tan vívido que parecía más un mensaje que un simple producto de su imaginación? Este fue el primer gran sueño de José. Un sueño que, aunque simple en apariencia, llevaba en su interior una revelación que cambiaría toda su historia y en el futuro salvaría naciones enteras. Mientras dormía tranquilamente, José se encontró en el campo con sus hermanos, todos ocupados atando gavillas de trigo.
De repente su rayo se elevó y se detuvo, mientras los rayos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. El símbolo era claro, incluso para quienes no querían verlo: liderazgo, supremacía, un destino de autoridad reservado por Dios. Pero hay verdades que cuando se revelan prematuramente despiertan odio en lugar de admiración. Inocente, José compartió su sueño con sus hermanos, creyendo que se regocijarían con la visión. En cambio, fue recibido con desprecio. «¿Reinarás sobre nosotros? ¿Nos gobernarás?», respondieron con los ojos llenos de furia disimulada. Es sorprendente cómo las personas que deberían ser nuestro apoyo son a veces las primeras que intentan destruir nuestros sueños. José no comprendió de inmediato la profundidad de la reacción de sus hermanos. Para él, el sueño fue un regalo, una ventana al futuro que Dios estaba construyendo. Para ellos era una amenaza inaceptable. En la antigüedad, los sueños se consideraban comunicaciones divinas serias. Los reyes consultaban intérpretes y, en la cultura hebrea, los sueños podían considerarse profecías. José, aún joven, ya estaba conmovido por este regalo celestial, algo que abriría puertas en el futuro que nadie más podría abrir. Tus sueños son semillas, pero recuerda, las semillas deben morir en la tierra antes de florecer. Al plantar el sueño en el corazón de sus hermanos, José también sembró el comienzo de su mayor prueba. Lo que parecía una simple visión de superioridad fue, en realidad, el anuncio de un camino de dolor, rechazo y milagros. ¿Alguna vez has notado que los sueños de Dios para ti siempre causan malestar en quienes prefieren verte pequeño? Esto es exactamente lo que José empezó a experimentar. Y sin saberlo, estaba apenas al comienzo de un camino que lo llevaría desde las profundidades del rechazo hasta el trono de la salvación. Y si crees que este sueño era grande, espere hasta ver el segundo sueño que Dios le dio a José, aún más audaz, aún más provocativo y que sellaría su destino de manera irreversible. Si este mensaje está despertando algo dentro de ti, deja un me gusta y suscríbete al canal aquí. Cada uno de sus gestos nos ayuda a llevar historias de fe y transformación a quienes más lo necesitan. Juntos podemos sembrar sueños que cambiarán vidas, empezando por la suya. El segundo sueño, la confirmación divina. ¿Alguna vez has sentido que aún ante el rechazo, Dios insiste en confirmar lo que tiene para tu vida? José ya había causado un gran revuelo entre sus hermanos con su primer sueño, pero Dios, en su sabiduría, decidió dejar aún más claro que el llamamiento de José no era producto de la imaginación, era un plan divino, sellado en los cielos. En una nueva noche de sueños, José vio algo aún más grandioso. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante él. El simbolismo era imposible de ignorar. No solo sus hermanos, sino también su padre y su madre se inclinarían ante el propósito que Dios había establecido. Cuanto mayor es el sueño, mayor es la resistencia. Cuando José compartió este segundo sueño, la reacción fue inmediata y dolorosa. Incluso Jacob, su mayor defensor, lo reprendió delante de sus hermanos. Yo, tu madre y tus hermanos, me postraré ante ti. El clima de hostilidad se hizo aún más intenso. Lo que antes era solo envidia, ahora se convirtió en odio abierto. Es difícil cuando incluso aquellos que te aman no pueden ver lo que Dios ha puesto dentro de ti. José, aún tan joven, enfrentó algo que muchos conocemos bien: el peso de la soledad de alguien que carga con una vocación mayor de la que las circunstancias nos permiten comprender. Curiosidad relevante. En la tradición bíblica, soñar con el sol, la luna y las estrellas tenía fuertes connotaciones de autoridad cósmica y aprobación divina. Dios estaba usando el lenguaje del cielo para confirmar que José tendría una posición de liderazgo que iría más allá de los límites familiares. Sería algo que impactaría a los pueblos y las naciones.
cuando Dios confirma algo 2 veces, es porque está a punto de actuar. José no lo sabía, pero estos sueños dobles eran la firma divina de que su destino era inquebrantable, incluso si el camino para llegar allí estuvo pavimentado de dolor, pérdidas y largos periodos de espera. ¿Alguna vez has notado que los sueños más grandes nos exigen primero caminar por valles de incomprensión y abandono? Fue así con José, y así es con todos aquellos que Dios escoge para algo grande. La reacción de sus hermanos fue ahora más allá del desprecio. Estaban dispuestos a actuar. Lo que comenzó con miradas torcidas y palabras ácidas estuvo a punto de convertirse en un plan oscuro. El siguiente paso sería la traición más amarga que José jamás pudiera imaginar. La traición, vendida por los propios hermanos. ¿Alguna vez has imaginado ser traicionado por la misma persona que se suponía debía protegerte? El dolor más profundo no proviene de enemigos declarados, sino de las manos de quienes llevan nuestra sangre. José, todavía con el brillo de los sueños en su corazón, ahora enfrentaría el golpe más brutal de su joven vida. Un día, Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos, que estaban pastoreando fuera de casa. José, obediente y dispuesto, se fue sin sospechar nada. Pero a veces, el camino de la obediencia nos lleva directamente a los campos de prueba. Cuando sus hermanos lo vieron acercarse, conspiraron en silencio. Aquí viene el soñador, matémoslo y arrojemos su cuerpo a alguna cisterna. Cuando tu sueño amenaza la zona de confort de otras personas, preferirán destruirte antes que cambiar sus propias vidas. Pero incluso en medio del odio, hubo dudas. Rubén, el mayor, intervino y los convenció de que no quitaran la vida a José. En cambio, decidieron arrojarlo a una cisterna vacía, un agujero seco y lúgubre, donde José fue abandonado gritando sin respuesta. Curiosidad histórica: las cisternas en la antigüedad eran profundas y peligrosas. Acostado en el interior, José no solo sintió el frío de las piedras, sino también el frío del rechazo de quienes se suponía que lo amaban. Y mientras José agonizaba desesperado, sus hermanos se sentaron a comer. Su indiferencia dolió más que la caída. Fue en ese momento que vieron una caravana de ismaelitas camino a Egipto. Judas sugirió: ¿qué provecho hay en matarlo? Vendámoslo como esclavo. Y así, por 20 monedas de plata, José fue cambiado, como si fuera mercancía común. ¿Alguna vez has sentido que tu vida valía poco para la persona que más amaba? José fue llevado por los mercaderes, encadenado, herido, sin comprender cómo los sueños gloriosos que había tenido podían terminar en cadenas y humillaciones. Pero no sabía que Dios, en silencio, estaba dirigiendo cada uno de sus pasos. Incluso la dolorosa venta era parte del plan divino. A veces lo que parece nuestro final es solo el comienzo de un viaje extraordinario. José fue traicionado, vendido y arrancado de todo lo que conocía. Pero el Dios que le dio sus sueños permaneció fiel, incluso en el desierto. Y a medida que las cadenas apretaron sus muñecas, en lo invisible se formó una promesa mayor que el sufrimiento mismo. La siguiente fase de la vida de José lo llevaría a pruebas aún mayores. Las sombras de Egipto y la injusticia que pondría a prueba su fe hasta el límite. La prueba en Egipto, de esclavo a prisionero. ¿Alguna vez has sentido que cuanto más intentabas hacer lo correcto, más injusticias te sucedían? Fue exactamente este sentimiento el que enfrentó José cuando llegó a Egipto. Intercambiado como mercancía, vendido como un simple objeto, fue comprado por Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. José podría haberse rebelado, podrías haber cedido al odio, pero incluso en medio de las corrientes, eligió ser fiel a quien le había dado sus sueños.
y esta lealtad empezó a florecer en el terreno más improbable. Potifar rápidamente se dio cuenta de que había algo diferente en este joven hebreo. Todo lo que José tocó prosperó. Su competencia, su sabiduría y su integridad eran tan notables que, al poco tiempo, Potifar lo puso como administrador de toda su casa. Cuando llevas la presencia de Dios, ni siquiera la esclavitud puede borrar el brillo de tu propósito. José estaba ahora en un lugar de honor, incluso en tierra extraña. Pero una gran responsabilidad conlleva nuevos peligros, y para José se manifestaron en forma de una tentación traicionera. La esposa de Potifar, encantada por la belleza y el carácter de José, intentó seducirlo repetidamente. José, fiel a Dios y a su amo terrenal, se negó día tras día. ¿Cómo podría cometer tal pecado contra Dios?, dijo, con el corazón firme. La verdadera prueba del carácter no se produce con la victoria, sino con la tentación secreta. Un día, cuando estaban solos, agarró a José por la túnica. Se escapó dejando la ropa en sus manos. Humillada y furiosa, ella lo acusó falsamente de intento de abuso. Sin derecho a defensa, sin testigos a su favor, José fue encarcelado. Curiosidad relevante. En aquella época, una simple acusación de ser esclavo podía acarrear la pena de muerte. El hecho de que José simplemente fuera encarcelado indica que incluso Potifar, en el fondo, dudaba de la acusación. ¿Alguna vez te has enfrentado a momentos en los que, a pesar de tu inocencia, todo parecía desmoronarse? José estaba ahora otra vez en el fondo, de esclavo a prisionero, de administrador respetado a olvidado en las mazmorras de Egipto, pero Dios todavía estaba con él. Cuando todo parece perdido a los ojos humanos, es en ese preciso momento que Dios comienza a construir la victoria que nadie puede detener. En prisión, José volvió a distinguirse. El jefe de los carceleros confiaba tanto en él que le confió la responsabilidad de todos los prisioneros. Incluso tras las rejas, José logró, sirvió y se mantuvo firme, porque sabía que los sueños de Dios son más grandes que cualquier cadena humana. Lo que José no sabía era que Dios ya estaba preparando reuniones que cambiarían todo. Los sueños comenzarían a surgir en el lugar más improbable, entre los prisioneros en celdas oscuras donde la esperanza parecía haber muerto. El manifiesto del don de los sueños, la interpretación de la prisión. ¿Alguna vez has notado que a veces es en los lugares más oscuros donde la luz de Dios brilla más? José, a pesar de haber sido agraviado y encarcelado, no dejó que su fe se desvaneciera. En lugar de ceder a la amargura, optó por servir, incluso con dolor. Y fue en este ambiente de abandono y sufrimiento que su don comenzó a florecer de manera poderosa. Dentro de la prisión, José conoció a dos hombres importantes, el copero y el panadero del rey de Egipto, ambos arrojados allí por el disgusto de Faraón. Cada uno de ellos, en noches diferentes, tuvo sueños inquietantes, sueños tan vívidos que los dejaban atormentados, sin saber lo que significaban. Cuando el don de Dios en ti es verdadero, se manifiesta incluso en las situaciones más improbables. José, atento y sensible, notó su angustia y con humildad dijo: «Las interpretaciones pertenecen a Dios. Cuéntame los sueños». El mayordomo le dijo primero: «Soñó con una vid que floreció y produjo racimos de uvas que exprimió en la copa del faraón». José, inspirado por el Espíritu de Dios, interpretó: «En 3 días sería restituido a su puesto». El panadero, emocionado, también contó su sueño. Llevaba cestas de pan sobre su cabeza, pero vinieron los pájaros y se comieron el pan. José, con dolorosa sinceridad, reveló: «Dentro de 3 días sería ejecutado». A veces Dios nos da palabras difíciles que es necesario decir. 3 días después, exactamente como José lo había interpretado, el copero fue restituido y el panadero ejecutado. Entonces José le preguntó al mayordomo: «Acuérdate de mí cuando estés sano y cuéntale a Faraón acerca de mí». Dato interesante.
En la cultura del antiguo Egipto, los sueños se consideraban mensajes directos de los dioses. La capacidad de interpretarlos era algo tan precioso que podía elevar a un hombre de la prisión al palacio, exactamente lo que Dios estaba preparando para José. Pero a veces, quienes prometieron recordarte, lo olvidan. El copero, restituido a su puesto de honor, se olvidó por completo de José. Y así, José permaneció en prisión, olvidado por los hombres, pero nunca por Dios. ¿Alguna vez has sentido que hiciste todo bien, pero las puertas aún no se abrieron? José entendería que, incluso cuando todo parece estancado, Dios solo está ajustando el tiempo perfecto para cumplir la promesa. En el silencio de la prisión, mientras los días se convertían en meses y los meses se prolongaban como años, Dios estaba orquestando un encuentro que cambiaría para siempre la historia de José y la de todo Egipto. El próximo sueño que surgiría no sería el de un prisionero, sino el del propio faraón. El turno, la llamada del faraón. ¿Alguna vez has pasado tanto tiempo esperando que cuando finalmente llegó la oportunidad te pareció surrealista? Después de años olvidado en prisión, José estaba a punto de vivir el momento que cambiaría el curso de su vida, y todo comenzaría con un sueño que ni siquiera los más sabios de Egipto podrían descifrar. El faraón tuvo dos sueños perturbadores en la misma noche. En la primera, 7 vacas gordas salieron del río Nilo, seguidas de 7 vacas flacas que devoraron a las gordas. En el segundo, 7 espigas de trigo sanas fueron consumidas por 7 espigas secas y quemadas por el viento. Alarmado, el faraón convocó a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo interpretar sus sueños. Cuando el mundo no tiene respuestas, Dios levanta a los que estaban olvidados. Fue entonces cuando el copero se acordó por fin de José. Faraón inmediatamente envió a buscar a José. Después de años de silencio, después de noches interminables contemplando las frías paredes, Joseph fue sacado de prisión, afeitado, cambiado de ropa y llevado ante la presencia del hombre más poderoso de la tierra. A veces Dios permite que estés escondido para que cuando sea el momento brilles ante los reyes. Ante Faraón, José mantuvo su humildad. No está en mí. Dios dará una respuesta favorable a Faraón. Sabía que este momento no se trataba de él, sino del cumplimiento del propósito de Dios. Dato curioso importante: en el antiguo Egipto, los soñadores y los intérpretes eran tratados con gran reverencia. Un sueño real proveniente del faraón se consideraba un mensaje de los dioses para todo el pueblo. Malinterpretar un sueño podría significar la muerte. Hacerlo bien significaba gloria. José, inspirado por el Espíritu de Dios, reveló el significado de los sueños. 7 años de abundancia vendrían sobre Egipto, seguidos de 7 años de hambruna devastadora. Pero no solo lo interpretó, dio una solución estratégica para salvar a la nación. El favor de Dios no solo te revela sueños, sino que también te da sabiduría para construir respuestas. Faraón, impresionado, reconoció que el Espíritu de Dios habitaba en José. En un acto sin precedentes, sacó a José de la prisión y lo elevó a gobernador de Egipto, segundo al mando. Lo vistió con ropas de lino fino y le puso un anillo real en la mano. ¿Ya has comprendido que tu dolor de hoy puede ser la plataforma de tu gloria mañana? José estaba viviendo lo imposible, prisionero a príncipe en un solo día. Y al ascender al cargo más alto, José todavía llevaba algo más precioso que cualquier corona. Los sueños que Dios le había dado cuando todo parecía imposible, finalmente comenzaban a hacerse realidad. Pero la historia todavía tenía reservado un reencuentro sorprendente. Quienes lo traicionaron se verían obligados a buscar ayuda en la misma persona a la que habían rechazado. La interpretación de los sueños del faraón. ¿Alguna vez
te has enfrentado a una responsabilidad tan grande que sabías que no podías confiar únicamente en ti mismo. Fue exactamente en este estado mental que José se encontró ante el faraón y toda la corte egipcia. Allí, rodeado de ojos vigilantes y grandes expectativas, supo que no era solo su libertad lo que estaba en juego, era el futuro de toda una nación. José escuchó atentamente los informes de los sueños inquietantes de Faraón. Vacas flacas devorando vacas gordas, orejas delgadas que consumen orejas robustas. Lo que parecía extraño y aterrador para todos fue de hecho una revelación clara para aquellos que tienen sus oídos puestos en Dios. Cuando Dios quiere hablar contigo, hasta el misterio más profundo se vuelve sencillo de entender. Con serenidad y autoridad, José reveló: los dos sueños eran uno. 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambruna extrema. Pero José no se quedó en la interpretación. Propuso una estrategia: almacenar el excedente de producción de años de abundancia para sobrevivir a años de escasez. Era un plan de gestión económica que ningún sabio de Egipto había podido formular. El regalo que Dios te da no es solo para exaltarte, sino para salvar vidas. Faraón, al escuchar la interpretación y el plan, vio algo que nadie podía negar. José llevaba algo divino dentro de él. ¿Encontraremos un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?, dijo frente a todos. Dato interesante: en el antiguo Egipto, interpretar los sueños se consideraba uno de los talentos más nobles, pero ofrecer soluciones prácticas era poco común y extremadamente valorado. José no solo trajo la respuesta, trajo la estrategia para sobrevivir. Luego, el faraón le dio a José el anillo real, símbolo de autoridad, y lo vistió con ropas de lino fino y una cadena de oro. El exprisionero era ahora el segundo hombre más poderoso de Egipto, con órdenes que todos debían obedecer. ¿Alguna vez has notado que prepararte para tu promesa implica las prisiones de la vida? José fue entrenado en el anonimato, probado en el dolor y finalmente exaltado en el momento justo. Su don lo sacó de prisión, su sabiduría lo colocó en el trono. Mientras Egipto se preparaba bajo su liderazgo, una hambruna silenciosa comenzó a extenderse por las tierras circundantes. Pronto, los propios hermanos de José, los que lo traicionaron, tendrían que viajar a Egipto en busca de pan y, sin saberlo, se inclinarían ante aquel que una vez despreciaron. La glorificación, de prisionero a gobernador. ¿Alguna vez te has parado a pensar que en un solo momento Dios puede convertir años de dolor en honor? José demostró esta realidad de una manera que pocos se atreverían a imaginar. De prisionero olvidado en las mazmorras, pasó a ser elevado al cargo de gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del imperio, más influyente de la época. Vestido de lino fino, con un anillo de autoridad en el dedo y una cadena de oro alrededor del cuello, José ahora cabalgaba por Egipto en un carro real, mientras los proclamadores iban delante gritando: «Inclinaos». El mismo joven que era despreciado por sus hermanos, ahora era reverenciado por multitudes. El tiempo de exaltación siempre llega para quien permanece fiel, incluso en el anonimato. José no solo ocupaba una posición prestigiosa, sino que tenía una misión: gestionar los años de abundancia para asegurar la supervivencia durante los años de hambruna. Su inteligencia, organización y sabiduría salvaron innumerables vidas. Y Dios, que es detallado en sus planes, también le restauró la vida personal. El faraón le dio a José una esposa, Asenat, hija de un sacerdote importante en Egipto. Con ella, José tuvo 2 hijos, Manasés, cuyo nombre significa «Dios me hizo olvidar todo mi dolor», y Efraín, «Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción».
Dios no solo hace realidad tus sueños, Él sana las heridas que el proceso dejó en ti. Cada uno de los logros de José tenía cicatrices invisibles, pero ahora, en cada paso dado con dignidad y honor, glorificó al Dios que nunca lo abandonó. Curiosidad histórica. En la cultura egipcia, el título dado a José, Safenat Paneya, significaba algo así como Salvador del mundo o Revelador de misterios. Un hebreo, considerado extranjero, fue reconocido como el salvador del mayor imperio de la época. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la mayor venganza es ser todo lo que dijeron que nunca serías? José no necesitó alzar la voz, buscar venganza ni demostrar nada. Su vida, transformada por la fidelidad de Dios, fue el mayor testimonio de la fuerza de los sueños divinos. Pero todavía quedaba un último acto en este drama divino. La hambruna que se extendió por el mundo llegaría a la casa de Jacob, obligando a los hermanos de José a ir a Egipto en busca de alimentos. Sin saberlo, se inclinarían ante el hermano al que traicionaron. El reencuentro estaba a punto de suceder, y con ello vendría la mayor prueba para el corazón de José: perdonar a quienes destruyeron sus sueños o cumplir el propósito para el cual había sido llamado. El propósito mayor, reunión y perdón. ¿Alguna vez has imaginado estar cara a cara con quienes te traicionaron, teniendo el poder de vengarse? José vivió este momento, y no fue solo una prueba de poder, fue la prueba final del propósito para el cual Dios lo había preparado durante toda su vida. El hambre se había extendido por toda la tierra, tal como José lo había predicho. En Canaán, su familia también sufrió escasez. Sin otra alternativa, Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar provisiones. Fueron llevados ante José, ahora un hombre adulto, un gobernante poderoso, y, sin reconocerlo, se postraron ante él. El sueño que parecía imposible ahora se cumplió ante sus ojos. José vio a sus hermanos postrados ante él, tal como Dios les había mostrado años atrás, pero no reveló su identidad de inmediato. Los puso a prueba para ver si sus corazones habían cambiado. Quería saber si había arrepentimiento, si seguían siendo los mismos hombres que lo vendieron por monedas. Cuando Dios te exalta, también prueba tu corazón. ¿Venganza o redención? José, en el fondo, seguía siendo ese joven soñador. Su corazón se rompió al ver a sus hermanos, especialmente al escuchar sobre el sufrimiento de su padre y su remordimiento. Ya no pudo contener las lágrimas. Los llamó en privado y les dijo: «Soy José, tu hermano, a quien vendiste para Egipto». El shock fue inmediato. Los hermanos quedaron atónitos, paralizados por el miedo. Sabían que José tenía poder absoluto para castigarlos, pero José hizo algo que solo los que tienen un gran alma pueden hacer. El perdón es la mayor victoria que puedes lograr. Él los tranquilizó diciendo: «No se preocupen, no se culpen por lo que me hicieron. Fue Dios quien me envió antes que ustedes para salvar vidas». Dato curioso y emocionante. En la mentalidad de Oriente Medio, el honor y la venganza eran valores muy fuertes. Se esperaría que alguien en la posición de José buscara represalias. Su decisión de perdonar no fue solo un acto personal, fue una revolución espiritual. José entendió que todo dolor, traición e injusticia eran partes indispensables del plan de Dios. Nada fue en vano. La prisión, la cisterna, la esclavitud, todo era el camino que lo llevaría a su mayor propósito. Salva vidas, restaura a tu familia y glorifica el nombre de Dios. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que tu propósito es siempre mayor que tu dolor? José volvió a encontrar a su padre. Lloraron juntos. La familia fue restaurada. Egipto se salvó. En el viaje de un joven soñador, Dios escribió una historia de redención, gracia y gloria. Y esta historia resuena hasta el día de hoy, recordándonos a todos que los sueños de Dios no fallan.
simplemente maduran en el momento adecuado. Conclusión. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, al igual que José, Dios podría estar usando exactamente los momentos más difíciles de tu vida para preparar tu destino? Lo que parecía ser el fin para José, la cisterna, la esclavitud, la prisión, fue en realidad el comienzo de la construcción de algo que ni siquiera podía imaginar. ¿Qué pasa si tus dolores actuales son solo el preludio de un propósito que impactará no solo tu vida, sino también la vida de muchas personas a tu alrededor? Al igual que José, quizás estés en un proceso invisible pero profundamente divino. Y cuando llegue el momento, todo tendrá sentido. Los sueños de Dios no fallan, maduran, crecen y se revelan en el momento perfecto. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta para que este mensaje llegue aún a más personas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí traemos historias que alimentan la fe y revelan los misterios de Dios. Y ahora quiero saber, ¿qué personaje bíblico te gustaría ver aquí en el próximo video? Deja tu sugerencia en los comentarios. Tu participación es muy importante para nosotros. Y prepárate, en el siguiente video descubrirás una historia aún más sorprendente. Cómo Dios habló a Balaam a través de un asno. Te sorprenderá la manera extraordinaria en que Dios comunica su voluntad, incluso en formas que nadie esperaría. Nos vemos allí.